compañeras y compañeros, todos estamos claros y ciertos que el objetivo fundamental de un gobierno, y sobre todo en México, como nos lo marca el artículo 4 de la Constitución, es generar las condiciones para el bienestar social de todas las familias, garantizar el derecho de las mexicanas y de los mexicanos a una vida digna. Y eso no está sucediendo en este momento. Sin duda, los resultados que hoy conocemos sobre la pobreza, este gobierno, encabezado por Peña Nieto, ha sido un fracaso. Están moviendo a México, sí, como dice su publicidad, pero lo están moviendo en reversa por este efecto que estamos viendo el día de hoy. Y quiero aquí aprovechar para reconocer a los funcionarios de Coneval su profesionalismo con el que hicieron este estudio y habernos podido mostrar la crudeza de estos números que realmente nos lastiman a todos los mexicanos. Las familias mexicanas hoy tienen un 3.5% de ingreso menos de lo que tenían en el año 2012. Este gobierno le ha fallado a la Constitución política de México y también le ha fallado a las familias mexicanas. Todas las familias sufrieron una merma. Ya vimos los números que se presentan, quienes viven en pobreza y en extrema pobreza. Pero también han sufrido una caída en el ingreso, los deciles 7, 8 y 9, que son los que se denominan de la clase media. Ellos han tenido una caída del ingreso del 6%. Esto es grave, es lamentable, porque a este ritmo perderemos este sector de la población que más o menos tiene los recursos para vivir y subsistir, y empezarán a engrosar las filas de quienes no tienen el ingreso mínimo para vivir satisfactoriamente. Debo decir también con tristeza y como veracruzano que lamentablemente en mi estado de Veracruz, de los 2 millones de mexicanos que engrosaron las filas de pobreza, en Veracruz son 500,000, poco más de 500,000. El 25% que se genera, el 25% de la pobreza que existe en México en estos 2 años adicionales, se generan lastimosamente en mi estado de Veracruz. El poder de compra de las familias, ya dijimos, se ha reducido y fue para todos los deciles del ingreso. Presume el gobierno que los más pobres, ya se dijo aquí, mejoraron su ingreso en 53 pesos mensuales. Pírrico resultado que evidentemente no es para presumir. Y luego, si tomamos en cuenta también la gravedad del problema, que en estos 2 años la población creció 2.6 millones de habitantes, en estos 2 años, y de los 2.6 millones de habitantes crecieron 2 millones en pobreza. Quiere decir que venimos perdiendo terreno en el combate a la pobreza año con año. La carencia de acceso a la alimentación refleja el fracaso de la principal estrategia social del gobierno de Peña Nieto, la Cruzada Nacional contra el Hambre. Y es un fracaso porque no se ha vigilado adecuadamente la aplicación de todos estos programas sociales. Y es un fracaso porque se ha utilizado clientelarmente en función de las elecciones. La Cruzada Nacional contra el Hambre tiene su destino no en los pobres, sino en muchos funcionarios de las delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Social que utilizan esos programas para enriquecerse a sí mismos. Ya nosotros en el Partido Acción Nacional, el mismo 30 de abril, presentamos una denuncia de hechos contra funcionarios de Sedesol por estar desviando recursos de los programas sociales en su beneficio personal. Y la PGR aún no abre averiguaciones previas. Ahí tienen, compañeras, compañeros del PRI,
elementos suficientes para que estos programas verdaderamente funcionen. Ya fueron detenidos en San Andrés Tuxtla, en Veracruz, funcionarios con tarjetas de la Cruzada para el Hambre y con bonches de dinero en sus bolsillos, saqueando las cajas, los cajeros automáticos en donde la gente supuestamente tiene que ir a recoger sus recursos. Y no han hecho nada por meterlos a la cárcel. Y hoy tenemos este resultado que realmente nos lastima a todos. Lamentablemente, muchas de las personas que se encuentran en pobreza en nuestro país son las más vulnerables, evidentemente, y son quienes mayoritariamente en las elecciones van y votan por el PRI, porque pues son las más vulnerables para recibir la coacción del voto o la amenaza de que si no votan por el PRI no les llega la despensa. Yo no quiero pensar, no quiero suponer que el crecimiento en la pobreza en nuestro país sea deliberado. Quiero pensar y suponer que este fracaso de la política social en nuestro país es realmente por incapacidad del gobierno de llevar a cabo los planes que se trazaron desde el principio. Se tiene que acabar con estos programas sociales, el clientelismo, las prácticas clientelares, la corrupción, la ineficacia y la ineficiencia, para construir una verdadera política social de Estado que nos permita abatir las cifras crecientes de pobreza que se han presentado en esta última medición. En Acción Nacional nos pronunciamos a favor de una política social de Estado que verdaderamente beneficie a la población, alejada de prácticas clientelares y populistas y con un mayor énfasis en combatir la corrupción en la aplicación que se da de estos programas sociales. Seguro a todos nos duele y nos lastima la pobreza. En mi estado, en Veracruz, un estado tan rico en recursos naturales, se ve la falta de voluntad política y la incapacidad del propio gobierno para atender efectivamente este tema y este asunto que nos vulnera y que nos lastima a todos los mexicanos. Lamentablemente, en mi estado de Veracruz, como dije, de los 2 millones, el crecimiento fueron poco más de 500,000 personas en las filas de la pobreza. En Veracruz, como en México, no hay crecimiento económico. Ya termino, presidente, muchas gracias. El problema de la pobreza, si bien los problemas sociales son un paliativo, se debe resolver en nuestro país con una política económica que mejore en la distribución del ingreso. Y se debe de atender adecuadamente, sí, los problemas sociales, pero debe quitarse el gobierno la venda de los ojos y reconocer que su política fiscal, su política económica no está abonando en el crecimiento económico del país. No promueve la inversión para que haya industrias, para que haya empresas, industria de mayor valor agregado, fábricas que atraigan a su seno personas que tengan un trabajo y un empleo y un salario digno de los seres humanos. Lo único que estamos viendo que hay, en lugar de industrias y de plantas manufactureras, México y Veracruz se están convirtiendo en una fábrica de pobres. Yo les convoco a todos a hacer un buen análisis de la política económica y de la política fiscal del gobierno federal para que juntos se construya un nuevo destino para nuestro país que distribuya mejor y más adecuadamente el ingreso en beneficio de todos los mexicanos y que más pronto que tarde podamos ir disminuyendo esa lamentable cifra de más del 50% de los mexicanos que viven en pobreza. Muchas gracias por su atención.